Me quedé allí, en el porche de mi casa, la taza de café calentándome las manos, mirando ese pequeño trozo de tierra que había convertido en algo hermoso en los últimos años. Mi jardín era mi orgullo, mi rincón tranquilo del mundo, después de que todo se viniera abajo con Clarissa. El divorcio había sido un desastre, años de discusiones, lágrimas, y ella saliendo por la puerta con la mitad de mi vida en su maleta. Pero había encontrado paz aquí, en este suburbio tranquilo de Illinois, solo yo y mis flores, rosas, tulipanes, margaritas, todas creciendo fuertes bajo mi cuidado, con una pequeña valla que yo mismo construí para mantener todo a salvo. No era mucho, pero era mío. Esa paz duró hasta el día en que vi el camión de mudanza 3 casas más abajo. Al principio no le di importancia, solo vecinos nuevos, probablemente buena gente buscando una vida tranquila como yo. Pero entonces la vi bajar del asiento del copiloto, sacudiéndose el pelo como siempre hacía cuando quería parecer importante. Clarissa, mi exesposa. Sentí un vuelco en el estómago. Se había mudado a mi callejón sin salida, como una broma cruel del universo. Luego apareció Rick. Todavía no sabía su nombre, pero lo vi bajar del lado del conductor. Un tipo grande, de hombros anchos, pelo rapado, con pinta de alguien acostumbrado a dar órdenes. Su camión era uno de esos monstruos enormes, todo cromado y ruidoso, del tipo que necesita que todos lo miren. Los observé desempacar, con la esperanza de que se mantuvieran al margen. Pero la esperanza es algo curioso. No dura mucho cuando la realidad golpea. Unos días después, yo estaba regando mis rosas cuando escuché el rugido del camión. Alcé la vista justo a tiempo para ver a Rick salir disparado de su entrada, tomar la curva demasiado cerrada y pasar por el borde de mi césped. Las ruedas dejaron surcos profundos en la hierba, destrozando el verde que me había costado meses mantener. Me quedé allí, con la manguera goteando en la mano, la mandíbula apretada. Aún no había tocado el jardín, solo el césped, pero lo sentí como una advertencia. Se repitió la semana siguiente, y la siguiente. Cada vez, él giraba ese camión enorme dejando marcas de neumáticos como cicatrices en mi terreno. Yo apretaba los dientes y lo arreglaba, diciéndome que no valía la pena pelear. Pero entonces, un sábado por la mañana, estaba de rodillas en la tierra, plantando caléndulas nuevas, cuando escuché el motor. Antes de poder levantarme, el camión de Rick atravesó mi jardín. Las ruedas delanteras aplastaron mis rosas, las traseras destrozaron los tulipanes, pétalos por todas partes, tallos quebrados como huesos. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo a 1000, los puños cerrados. Ni siquiera redujo la velocidad. Siguió adelante, con las ventanillas bajadas, riéndose como si fuera un gran chiste. Miré hacia su casa y vi a Clarissa en el porche, bebiendo algo de un vaso, sonriendo con esa mueca que solía poner cuando sabía que había ganado una discusión. Ya no podía más. Crucé la calle con tierra aún en las rodillas y me paré al borde de su entrada. «¡Oye!», grité, con la voz temblando de rabia. Rick bajó de su camión con aires de superioridad, limpiándose las manos en los vaqueros, como si acabara de hacer un gran trabajo. Clarissa se quedó donde estaba, con esa misma sonrisa arrogante. «¿Te importa mantener tu camión fuera de mi propiedad?», dije, intentando sonar cordial. Rick sonrió mostrando demasiados dientes. «¿Cuál es el problema, amigo? Son solo unas flores». Sentí la sangre hervir. «Es mi jardín. Llevo años trabajando en él. No puedes destrozarlo como si nada». Él se echó a reír, una carcajada fuerte y burlona, y miró a Clarissa como si yo fuera un payaso. Ella habló al fin, con ese tono venenoso que conocía tan bien. «Oh, Marcus, no te lo tomes tan en serio. Los hombres son así. Rick es un hombre de verdad, no como algunos». Me quedé allí, sintiendo la misma punzada que tantas veces antes. Un hombre de verdad. Me lo había echado en cara durante el divorcio, como si yo valiera menos por no andar rompiendo cosas para demostrarlo. Rick dio una palmada en su camión, todavía riendo.
Tal vez deberías buscarte un pasatiempo más rudo, amigo. ¿Flores? Qué tierno. No dije nada más. Simplemente me di la vuelta y caminé de regreso a mi casa, con la mandíbula tan apretada que dolía. Los escuché reír detrás de mí, ese sonido cortando más hondo de lo que quería admitir. Cuando entré, di un portazo y me apoyé contra él, respirando con dificultad. Mi jardín, lo que quedaba de él, era un desastre. Pétalos aplastados, tallos rotos, huellas de neumáticos atravesándolo como una herida. Había pasado años construyendo ese pequeño refugio, y en una mañana lo destrozaron. Miré por la ventana hacia su casa, hacia ese camión estúpido aparcado como si fuera dueño de la calle, y algo cambió en mí. Esto ya no iba solo de flores, era algo personal, querían provocarme. Bien, yo también sabría responder, pero no con gritos ni con puños. Yo no era Rick, lo haría a mi manera. Aún no sabía cómo, pero allí, mirando los restos de mi santuario, supe algo con certeza. Esto no había terminado, ni de lejos. Me despertaba cada sábado con un nudo en el estómago, esperando el sonido del camión de Rick. Se había vuelto una rutina que odiaba, yo tomando café en el porche, fingiendo que todo estaba bien, mientras mis ojos no dejaban de mirar hacia su casa. Y, como un reloj, escuchaba el motor rugir, fuerte y molesto, y ahí iba él otra vez. Rick salía disparado de su entrada, giraba demasiado abierto y pasaba por mi jardín. Las primeras veces solo era el césped, pero ahora ya iba directo a las flores, dejando barro y tallos destrozados a su paso. Yo me quedaba allí, con la taza apretada en las manos hasta casi romperla, mirándolo irse calle abajo como si fuera dueño del vecindario. Y Clarissa, siempre en el porche, con una copa en la mano, mirando todo como si fuera su programa favorito. A veces incluso me saludaba, con esa sonrisita como desafiándome a hacer algo. Intenté hablar con ellos otra vez. Tonto de mí, lo sé, pero pensé que quizá podría razonar con él. Una tarde, después de que hubiera aplastado mis margaritas, caminé hacia allí, con las manos en los bolsillos para no hacer algo estúpido como golpearlo. Rick estaba apoyado en su camión, limpiando el capó como si fuera un caballo de carreras. Clarissa estaba sentada en los escalones, agitando el hielo en su vaso. «Oye», empecé, manteniendo la voz firme. «Te lo pido otra vez. Mantén ese trasto fuera de mi jardín. Esto no es un circuito de carreras». Rick ni siquiera levantó la vista. Siguió puliendo. «Solo es un poco de diversión, amigo. Relájate. Diversión». Esa palabra me golpeó como una bofetada. «Para mí no es diversión», dije. «Ese jardín es mío. He invertido años en él, y tú lo destrozas sin motivo». Finalmente se irguió, con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. «Son solo tierra y pétalos, Marcus. Quizás si tuvieras algo que valiera la pena proteger, me importaría». Sentí la cara arder, pero antes de poder responder, Clarissa intervino. «Está afirmando su hombría», dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. «Tú no lo entenderías», afirmando su hombría. Quise reírme, pero lo único que sentía era la rabia creciendo por dentro. Me fui de allí otra vez, con sus risas persiguiéndome hasta mi casa. Cada vez que intentaba defenderme, ellos lo convertían en una broma. Yo reparaba el jardín como podía, replantaba lo que sobrevivía, alisaba las huellas de las ruedas, pero nunca quedaba igual. Las hileras perfectas se habían perdido, la valla estaba torcida, y cada arreglo era como poner una tirita en una pierna rota. Empecé a evitar mi propio patio delantero, solo para no ver el destrozo. Pero no podía evitar el sonido. Cada fin de semana, ese camión. Cada fin de semana, sus burlas. Rick empezó a gritar cosas cuando pasaba. «Bonitas malas hierbas, colega», o «A ver si te salen un par, chico de las flores». Y Clarissa se reía como si fuera lo más gracioso del mundo. Me quedaba despierto por las noches, mirando el techo, repitiendo todo en mi cabeza. Ya no era solo el jardín, era la forma en que me miraban, como si yo no fuera nada,
como si siempre hubiera sido nada para ella. Entonces llegó la mañana que me rompió. La noche anterior me había quedado hasta tarde trabajando en una nueva parte del jardín, intentando devolverle la vida. Había reconstruido la valla de madera a mano, clavando cada tablón, sintiendo cómo regresaba un poco de orgullo. Me fui a dormir cansado, pero esperanzado. Por la mañana salí tambaleándome con el café, esperando ver mi trabajo aún en pie. En cambio, me quedé helado. El jardín había desaparecido, no solo dañado, destruido. Cada planta arrancada, pisoteada o hecha pedazos. La valla en la que había invertido horas, rota a patadas, las astillas por todas partes. Profundos surcos de neumáticos cruzaban el centro, y todavía olía a humo de escape en el aire. Parecía una zona de guerra, como si un monstruo hubiera arrasado con todo solo para fastidiarme. Se me cayó la taza, el café salpicando mis botas, y me quedé allí, con el pecho apretado, las manos temblando. No necesitaba adivinar quién había sido. Oía el camión de Rick al fondo, y cuando miré hacia arriba, ahí estaba él, asomado por la ventanilla con esa sonrisa estúpida. ¡Ups! Gritó y aceleró, alejándose. Clarisa estaba en el porche otra vez, riendo tanto que casi tiró la copa. No me moví durante mucho tiempo. Solo miraba el desastre, mi desastre ahora. Lo último que tenía, lo único a lo que me había aferrado después de que ella me dejara, desaparecido. No era solo tierra y pétalos para mí. Era cada mañana tranquila que había pasado allí. Cada hora que había invertido en hacer algo bueno con las ruinas que ella dejó. Y ellos lo habían destruido, solo porque podían. Entré a casa, di un portazo y me dejé caer en una silla, la mente a 1000 por hora. No iba a suplicarles más, no iba a gritar ni razonar ni jugar a su juego. Ellos pensaban que podían pisotearme, literalmente, y salir impunes, que yo aguantaría, como siempre lo hice con ella. Pero no esta vez. Aún no sabía qué iba a hacer, pero sentado allí, mirando mis botas llenas de barro, sentí que algo ardía en mi interior. Ya no era sobre las flores, era sobre ellos creyendo que podían romperme y reírse mientras lo hacían. Yo no estaba roto, y no iba a dejar que ganaran. Encontraría la forma de que se arrepintieran. Lo iba a lograr. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía las flores destrozadas, la valla rota, las marcas de neumáticos cortándolo todo como un cuchillo. Me quedé en la cama, mirando el techo, con la mente girando de rabia y de otra cosa más aguda. Esta vez no iba a limitarme a arreglarlo. No iba a dejar que Rick y Clarissa siguieran riéndose de mí, como si yo fuera un pelele al que podían pisotear cuando quisieran. Cuando salió el sol, ya lo tenía decidido. Necesitaba un plan, algo inteligente, algo que les doliera sin que yo tuviera que soltar un puñetazo. No tenía el tamaño de Rick ni el veneno de Clarissa, pero tenía mi cabeza, y la iba a usar. Cogí el teléfono y busqué en mis contactos el nombre de Kell Benton. Si alguien podía ayudarme, era él. Kell era un viejo amigo de antes de Clarissa, antes del divorcio, cuando la vida era más simple. Ahora vivía en el campo, un granjero con talento para los inventos. Había construido todo tipo de artilugios, trampas para cuervos, cacharros para sus cultivos, incluso un perrito robot una vez, solo por diversión. No hablábamos desde hacía tiempo, pero me debía un favor de hace unos veranos, cuando le ayudé a cargar heno después de que se le averiara el camión. Marqué su número, paseando por la cocina mientras el jardín destrozado me miraba desde la ventana. «Marcus Shaw, viejo zorro», contestó Kell, con su voz áspera pero alegre. «¿Qué te trae llamándome al amanecer?» No perdí tiempo. «Necesito tu ayuda, Kell. El nuevo marido de mi ex me está destrozando el jardín y ya no pienso aguantar más. Quiero montar algo, algo para pararlo en seco». Hubo un silencio y luego una risita baja. «Parece que ese hombre ha cruzado la línea. Dime qué tienes en mente». Y se lo conté. Le conté a aquel cómo Rick seguía atravesando mi jardín,
cómo Clarissa lo animaba, cómo habían destruido todo lo que yo había construido. Que él escuchaba, gruñendo de vez en cuando. Cuando terminé, no dudó ni un segundo. «Tengo justo lo que necesitas», dijo. «¿Has oído hablar de las mantas perimetrales? Los granjeros las usan para que las vacas no se escapen. Voltaje bajo, no mata a nadie, pero hará que quien pise ahí desee no haberlo hecho. Tengo una que puedo ajustar para ti». Se me aguzó el oído. «¿Qué más tienes?», soltó una risita. «¿Qué te parecen unos aspersores con sensor de movimiento? Agua helada. Les cae encima en cuanto pisan donde no deben. Y, esto te va a encantar, un altavoz con sensor de movimiento. Lo programé con un sonido que asusta hasta al diablo. Parte demonio, parte sabueso infernal. Un estruendo que parece el mismísimo infierno. Pude sentir cómo una sonrisa me aparecía en la cara. «Perfecto, Kel. ¿Puedes traerlo rápido? Dame un día para reunirlo todo», dijo. «Te lo llevo mañana, pero luego me debes una cerveza». «Trato hecho», respondí, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en semanas. Kel llegó la tarde siguiente, con su camioneta destartalada traqueteando hasta mi entrada. Bajó del vehículo, delgado, bronceado por el sol, cargando una caja de equipo que tintineaba y sonaba metálico. «Aquí tienes tu kit de venganza», dijo, dejándolo con un golpe sordo. Me explicó todo. La manta era fina, de goma, fácil de enterrar bajo una capa de tierra, conectada a una pequeña batería. Los aspersores eran pequeños pero resistentes, fáciles de esconder entre los restos de mis plantas. Y el altavoz. Lo conectó a su teléfono y puso el sonido para mí. Era un rugido profundo, gutural, sacado de una pesadilla, tan fuerte que podría despertar a toda la calle. «Se van a asustar de verdad», dijo Kel con una sonrisa. Asentí, imaginando la cara de pánico de Rick. «Ojalá sea así. Pasamos el resto del día instalándolo todo. Cavé zanjas poco profundas en el borde de mi jardín, puse la manta y la cubrí con tierra para que no se viera nada. Los aspersores quedaron escondidos entre lo que quedaba de las flores, apuntando justo al camino que Rick siempre tomaba. El altavoz lo escondí bajo el porche, con el sonido dirigido hacia la calle. Kel lo conectó todo a sensores de movimiento. Pisabas la manta y el espectáculo comenzaba. Yo añadí mis viejas cámaras de seguridad. Las había comprado baratas para vigilar los paquetes, pero ahora serían mis ojos. Monté una en el porche y otra junto al garaje, ambas apuntando al jardín. Si Rick intentaba algo, tendría pruebas. Cuando terminamos, el sol ya se estaba poniendo, y mi casa parecía normal otra vez, excepto que ahora era una trampa lista para activarse. Kel me dio una palmada en el hombro. «Eres un hombre paciente, Marcus, pero hasta los pacientes tienen un límite. Esto le va a enseñar». Le di las gracias, le pasé una cerveza fría y lo despedí. Luego entré, cogí una taza de café y me senté junto a la ventana. Ya estaba oscuro y la calle tranquila, pero yo no pensaba dormir. Quería estar despierto cuando Rick hiciera su próximo movimiento. Sabía que vendría. Los fines de semana eran su momento de lucirse, y no podría resistirse a volver a destrozar mi jardín, sobre todo después del último desastre. Me quedé allí, sorbiendo café, el amargor a juego con el fuego en mi pecho. Cada crujido de la casa, cada ruido fuera me tenía tenso. Lo imaginaba. Su camión acercándose, las ruedas pisando la manta, el caos después. No soy un tipo violento, nunca lo fui. Pero esto no iba de violencia, iba de recuperar lo que era mío, de demostrar que no era el hombre débil que ellos creían. Mi jardín ya no estaba, sí, pero mi orgullo seguía en pie. Miré las cámaras en el móvil, con sus lucecitas verdes parpadeando en la oscuridad. Todo estaba listo, solo tenía que esperar, y a medida que la noche avanzaba, esa espera se volvió casi satisfactoria, como la calma antes de la tormenta que sabes que viene. Me habían empujado demasiado lejos, y ahora iban a descubrir lo que pasa cuando empujo yo. Llevaba horas junto a la ventana,
el café ya frío, cuando por fin lo vi. Faros cortando la oscuridad. Eran las 2 de la madrugada, la calle completamente silenciosa, salvo por el rugido bajo del camión de Rick acercándose. El corazón me latía fuerte, no de miedo, sino de otra cosa. Expectación, quizá hasta emoción. Me había pasado todo el día preparando la trampa con Kel, y ahora era el momento de ver si funcionaba. Me incliné, espiando por las persianas, mirando ese monstruo de vehículo entrar en la calle. Rick ni siquiera intentó ser discreto. Giró ancho, como siempre, apuntando directo a mi jardín. Contuve la respiración cuando las ruedas delanteras cruzaron la línea, justo donde había enterrado la manta. Entonces pasó. ¡Zas! Un chasquido eléctrico partió la noche, leve pero inconfundible, y el camión dio un bote como si hubiera chocado contra un muro. La voz de Rick cortó el aire, un grito agudo que no pegaba nada con su pose de tipo duro. Antes de que pudiera entender qué pasaba, los aspersores se activaron. Los había colocado con precisión, y ahora lanzaban agua helada directo a su camión, colándose por las ventanillas abiertas. Lo escuché maldecir, furioso, cuando el frío lo empapó, y entonces llegó el rugido demoníaco. El altavoz de Kel soltó ese sonido infernal, un aullido gutural que rebotaba en las casas como si el infierno se hubiera abierto. Era más fuerte de lo que esperaba. Hacía vibrar mis ventanas. Vi el camión de Rick dar un bandazo, las ruedas girando en el barro mojado, él gritando algo que no entendí, seguramente blasfemias. Y yo no pude evitar sonreír. El caos era hermoso. Barro volando por todas partes, el camión derrapando como un animal asustado. Entonces vi movimiento en su casa. Clarisa salió tambaleándose al porche, envuelta en una bata, el pelo hecho un desastre. Debió de oír el ruido y pensó que Rick la necesitaba. Dio 2 pasos descalza fuera del porche y pisó la manta. ¡Zas! Un chispazo. Pegó un grito agudo, brincando como si hubiera pisado un cable pelado. ¡Rick! ¿Qué demonios es esto?, chilló, con la voz rota, justo cuando los aspersores la alcanzaron también, empapándola de pies a cabeza. Ya no pude quedarme dentro. Cogí mi chaqueta, me calcé las botas y salí al porche, con la cara tranquila, como si me hubiera levantado solo para ver qué pasaba. La escena delante de mí era mejor de lo que había imaginado. Rick medio fuera de su camión, una pierna hundida en el barro, agua goteándole de la cabeza rapada, la camiseta pegada al pecho. Clarisa hecha un desastre, el albornoz empapado, tiritando y con la cara de quien siente que el mundo entero la traicionó. El rugido ya había parado. El altavoz tenía temporizador, pero los aspersores seguían disparando agua helada en ráfagas. Crucé los brazos y me apoyé en la barandilla, dejando que el silencio se asentara un segundo antes de hablar. ¿Problemas?, pregunté con tono neutro, como un vecino preocupado cualquiera. Rick giró la cabeza, la cara roja de furia, pero no dijo nada de inmediato, demasiado ocupado intentando sacar la bota del barro. Clarisa, en cambio, no perdió tiempo. Avanzó hacia mí, resbalando un poco en el césped mojado, con el dedo empapado señalándome a la cara. «¿Qué has hecho, Marcus? ¡Esto es una locura! Vamos a llamar a la policía». No pestañeé. Llevaba semanas esperando esa amenaza, y estaba preparado. «Por favor, háganlo», respondí mirándola a los ojos. «Tengo grabaciones de ustedes dos destrozando mi propiedad durante semanas. A la policía le va a encantar verlas». Eso la frenó en seco. Abrió la boca, y luego la cerró. Podía ver cómo las ruedas giraban en su cabeza detrás de esos ojos furiosos. Rick por fin logró liberarse del barro y se acercó a zancadas. Tenía los puños apretados como si quisiera golpearme. «¿Te crees listo, eh?», gruñó, el agua todavía chorreándole por el cuello. «¿Montando trampitas? Patético». Me encogí de hombros, sin moverme. «Yo diría que bastante listo. Sí. Deberías probar a quedarte en tu lado de la calle la próxima vez». Dio un paso más, el pecho hinchado, pero Clarisa le agarró el brazo. «Rick, no», dijo entre dientes, la voz baja pero cortante.
No vale la pena. Empapada, el albornoz pegado, y por primera vez, sin esa sonrisita arrogante. Se quedaron allí, mirándome con rabia, y yo simplemente les devolví la mirada, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. Las cámaras grabando, la trampa funcionando, y por primera vez desde que se mudaron, no era yo quien estaba a la defensiva. Rick murmuró algo, seguramente una maldición, y se volvió hacia su camión, pateando el barro como si le hubiera hecho algo personal. Clarissa me lanzó una última mirada envenenada antes de seguirlo, sus zapatillas chorreando con cada paso. «¡Esto no ha terminado!», gritó por encima del hombro, pero sonó vacío, como si ni ella lo creyera. Los vi irse, el camión arrastrándose hasta su entrada, dejando un rastro de agua y derrota. Me quedé un rato más en el porche, dejando que el aire fresco me enfriara, mientras los aspersores por fin se apagaban detrás de mí. El jardín otra vez hecho un desastre, barro y marcas de ruedas, pero no importaba. Esta noche no iba del jardín. Iba de demostrarles que no iba a dejarme pisotear nunca más. Volví a entrar, cerré con llave y saqué la grabación en mi teléfono. Ahí estaba, clarísima. Rick entrando con su camión, la manta dándole el chispazo, los aspersores empapándolo, y Clarissa bailando cuando pisó la trampa también. Lo guardé todo, segundo a segundo, y me recosté en la silla. Que llamaran a la policía si querían. Me encantaría ver cómo explicaban esto. Por ahora, la guerra tal vez no. Pero esta batalla, esta era mía. Dejé el teléfono, me serví otra taza de café y me senté en el silencio, saboreando su amargor. La noche no había terminado, y esta pelea tampoco, pero por primera vez en semanas sentía que yo llevaba las riendas. Que vinieran otra vez. Yo estaría listo. La mañana siguiente me desperté más ligero que en semanas, con la imagen de Rick y Clarissa atrapados en mi trampa todavía fresca en la mente. Había dormido como un niño, ese sueño que solo llega cuando sabes que diste un buen golpe, aunque no fuera con los puños. El sol apenas asomaba por los tejados cuando salí al porche con mi café, esperando ver el desastre de anoche. Ahí estaba, sí, marcas de ruedas, charcos, pero algo más me llamó la atención. El camión de Rick aparcado torcido en su entrada, aún lleno de barro, y él, a través de la ventana, paseando como un oso enjaulado. Clarissa no aparecía, seguramente todavía furiosa en su albornoz empapado. Sonreí en mi taza. Habían amenazado con llamar a la policía, pero la calle estaba tranquila, sin sirenas, sin luces azules. Se habían echado atrás, al menos de momento. No tuve mucho tiempo para disfrutarlo. Alrededor del mediodía, un coche negro aparcó frente a mi casa, de esos que gritan abogado o cobrador. Un tipo con traje barato salió, portapapeles en mano, y caminó hasta mi puerta. Lo recibí antes de que tocara el timbre. «¿Marcus Shaw?», preguntó con voz plana. «Yo mismo», respondí, tranquilo. Me entregó un papel con pinta oficial, lleno de palabras legales que apenas entendí. «Orden de cese y desistimiento», dijo, «de parte de Richard Dalton. Dice que lo acosa con dispositivos peligrosos en su propiedad. Tiene 24 horas para quitarlos o presentará cargos». Tomé el papel, leyendo por encima. Allanamiento, responsabilidad, daños. El nombre de Rick garabateado al final con una firma torpe. Casi me reí. «Gracias», le dije. El tipo asintió, se dio la vuelta y se fue sin otra palabra. Cerré la puerta y lo leí bien. Mi buen humor desapareciendo. ¿Acoso? ¿Dispositivos peligrosos? Viniendo del tipo que había tratado mi jardín como su pista de demolición. Era el colmo. Tiré la carta sobre la mesa y agarré mi teléfono, sacando la grabación de anoche. Ahí estaba, Rick entrando en mi propiedad, la manta dándole la descarga, los aspersores empapándolo. Terreno privado, invasión clarísima. Si alguien tenía un caso, era yo. No iba a quitar nada. Que lo intentara, se lo restregaría en la cara. Aún así, sabía que esto no había terminado.
Rick no era del tipo que se deja frenar por un chispazo y un poco de agua, y Clarissa era demasiado terca como para dejarme llevarme la última palabra. Imaginé que se lamerían las heridas 1 o 2 días, y luego volverían a la carga. Tenía razón, solo que no de la manera que esperaba. Empezó poco a poco esa misma tarde. Yo estaba fuera, limpiando el barro de la noche anterior, cuando noté algo raro. Un par de sobrecitos de ketchup, de esos de comida rápida, pegados a uno de mis enanitos de jardín, el gorro cubierto de rojo. Fruncí el ceño, los recogí y los tiré, pensando que algún crío los habría dejado caer. A la mañana siguiente, encontré latas de cerveza vacías clavadas en lo que quedaba de mis parterres, 3, abolladas y apestando a alcohol rancio. Me quedé allí, con las manos en la cintura, mirándolas. Esto no era cosa de niños. Nadie se cuela para plantar basura así. Revisé las cámaras. Nada claro. Solo sombras moviéndose, demasiado lejos para ver una cara. Mi instinto me decía que era Rick. No sería tan tonto como para volver a entrar con la camioneta, no después de anoche. Pero esto era lo bastante mezquino para ser cosa suya. Y empeoró en los días siguientes. Una noche llegué del taller y encontré basura esparcida por todo mi césped. Cáscaras de plátano, pozos de café, envoltorios, como si alguien hubiera vaciado una bolsa de basura y salido corriendo. La mañana después, casi vomito. Alguien había dejado un montón de arena de gato usada justo en los escalones del porche. El olor me golpeó como un puñetazo, agrio y penetrante. Tuve que coger una pala y meterlo en una bolsa antes de poder siquiera ir al buzón. Revisé las cámaras otra vez. Nada útil. Solo un movimiento rápido en el borde del encuadre. Quien fuera sabía dónde estaban los puntos ciegos, y eso me encendía la sangre. Rick había estado observando, buscando cómo esquivar mi sistema. Me lo imaginaba riéndose, con Clarissa animándolo con esa sonrisita, creyendo que habían encontrado otra forma de fastidiarme. Y no me equivocaba con que estaban rumiando venganza. Cada vez que veía a Rick fuera, me lanzaba miradas desde la otra acera, la mandíbula apretada, los hombros tensos como conteniéndose. Clarissa mantenía la distancia, pero la veía en su porche a veces, observando mi casa con esos ojos fríos, sorbiendo su copa como si planeara algo. Ya no gritaban, ya no se burlaban a la cara, pero esta venganza silenciosa era peor, sucia, rastrera, y me hacía sentir como si mi pequeña victoria no hubiera valido nada. Sí, los había humillado, pero ahora devolvían el golpe de formas que no podía probar. Pasaba horas limpiando sus desastres, quitando ketchup de los enanitos, recogiendo basura, y cada vez que lo hacía, sentía el fuego dentro de mí crecer otra vez. La carta de cese y desistimiento seguía en la mesa, burlándose también. Rick haciéndose la víctima mientras convertía mi patio en su vertedero personal. Esa noche me senté con otro café, mirando la calle oscura, la mente corriendo. La trampa había funcionado una vez, pero no era suficiente. Ellos habían encontrado la manera de esquivarla, y yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Necesitaba atraparlos, de verdad, con algo que las cámaras no pudieran perder, algo que fuera irrefutable. Aún no sabía cómo, pero mirando su casa, con las luces parpadeando tras las cortinas, supe algo con certeza. Lo peor estaba por venir. Ellos no habían terminado conmigo, y yo no había terminado con ellos. Ahora esto era un juego, y yo iba a jugarlo mejor. Me estaba empezando a sentir como un prisionero en mi propia casa, siempre alerta, esperando la próxima bolsa de basura o la próxima broma de Rick y Clarissa. Lo de la arena de gato fue el límite. Recoger ese montón apestoso me hizo ver que no podía seguir limpiando. Y ya. Necesitaba pruebas, algo sólido para callarlos y acabar con esto de una vez. Llevaba días revisando las cámaras, pero eran demasiado listos, moviéndose en las sombras, esquivando el alcance de los lentes. Había subestimado a Rick. No era solo un bocazas con una camioneta. Era astuto, a su manera retorcida. Una noche estaba ahí sentado, café en mano, mirando la calle oscura,
cuando lo vi. Un destello en el borde de mi jardín. No era un coche esta vez, sino una figura, rápida y silenciosa, moviéndose entre las sombras. El corazón me dio un vuelco. Agarré el teléfono y saqué la imagen de la cámara, forzando la vista en el video borroso. Era él, Rick. No veía su cara lo bastante clara para probarlo, pero conocía esa silueta, esa forma de andar como si todo le perteneciera. Lo vi acercarse, un saco al hombro, y el estómago se me revolvió. Esta vez no era solo basura. Planeaba algo peor. Me quedé quieto, casi sin respirar, dejándolo creer que yo dormía o no estaba. Se detuvo junto a lo que quedaba de mis parterres, se agachó y empezó a vaciar el saco. No era basura, era blanco, granulado, brillando bajo la luna. Sal. Un saco entero, esparcido por el suelo. Apreté los puños hasta que me dolieron los nudillos. Ahora no solo destrozaba el jardín, lo estaba envenenando, asegurándose de que nunca más creciera nada allí. Mi jardín ya estaba arruinado, pero esto era escupir en las cenizas, matar cualquier esperanza de recuperarlo. Trabajó rápido, esparciendo la sal bien gruesa. Luego se levantó, se sacudió las manos y desapareció en la oscuridad hacia su casa. Yo me quedé allí, temblando de rabia, viéndolo alejarse. Creía que había salido limpio. Se equivocaba. Saqué la grabación de inmediato, retrocediendo hasta el momento en que apareció en cámara. Ahí estaba, clarísimo esta vez. La cámara del garaje lo había captado de frente, la cara iluminada por la farola mientras vaciaba el saco. Rick Dalton, en todo su esplendor arrogante, envenenando mi tierra como un villano de caricatura. Guardé el clip, las manos temblándome no de miedo, sino por la emoción de por fin tenerlo. Ya no era simple vandalismo. Era daño a la propiedad, deliberado y calculado. No perdí ni un segundo. Agarré el teléfono y marqué a la policía local, la voz firme aunque el corazón me golpeaba el pecho. Sí, buenas. Habla Marcus Shaw, de la calle Elm, dije cuando contestó la operadora. Tengo un video de mi vecino entrando a mi propiedad y arruinándola. Acaba de echar sal en todo mi jardín para matar la tierra. Necesito que vengan ya. No tardaron mucho, unos 20 minutos antes de ver la patrulla llegar, sin luces, aparcando en silencio frente a mi casa. Bajaron 2 agentes, un chico joven, rapado, y una mujer mayor, con cara de pocos amigos. Los recibí en la puerta, teléfono en mano. Gracias por venir, dije, directo. Lo tengo todo en video. Entraron conmigo y les puse la grabación. Rick entrando, vaciando la sal, huyendo como rata. La agente alzó una ceja. Bastante descarado, comentó, anotando en su libreta. ¿Sabe quién es? Sí, dije. Rick Dalton. Vive 3 casas más abajo. Lleva semanas destrozándome el jardín con su camioneta también. Tengo más videos si hace falta. Ella asintió. Por ahora con esto basta. Vamos a tener una charla con él. Me quedé en el porche, viendo cómo caminaban calle abajo, las linternas rebotando en la oscuridad. Vi la camioneta de Rick en la entrada y una luz encendiéndose cuando tocaron la puerta. Ahí estaba él, sin camiseta, con cara de fastidio, hasta que vio los uniformes. No escuchaba lo que decían, pero lo vi manotear, la voz alzándose, seguramente intentando salir del paso con palabrería. Luego el policía joven dio un paso adelante, tranquilo pero firme, y Rick bajó los hombros. Clarissa apareció detrás, pálida, agarrando otra vez ese maldito albornoz. Empezó a gritar también, la voz resonando en toda la calle tranquila. «¡Esto es ridículo!», arruinando nuestra familia por un poco de tierra. Yo solo me quedé allí, brazos cruzados, dejando que todo pasara. Los policías no se inmutaron. Hablaron unos minutos más y luego Rick salió, las manos a la espalda. Escuché el clic de las esposas y sentí como el pecho se me aflojaba un poco. Lo llevaron hasta la patrulla, la cabeza gacha, mientras Clarissa chillaba detrás como una loca. La agente mayor volvió a mí mientras el otro lo subía al coche. Lo llevamos por allanamiento y daños a la propiedad.
dijo. El video es prueba suficiente. ¿Quiere presentar cargos? Por supuesto, dije sin dudar. Ella asintió, como si ya lo esperara. Mañana necesitaremos que traiga la grabación a la comisaría. Por ahora, pasará la noche en el calabozo. Le di las gracias, y se marcharon, la silueta de Rick encorvada en el asiento trasero. Clarissa se quedó en su porche, mirando cómo se iban. Luego se volvió hacia mí con una mirada que quemaba incluso a esa distancia. Me encogí de hombros, lo suficiente para que me viera. «Tendrías que haberlo pensado antes de arruinar mi jardín», dije en voz alta. No contestó, solo giró en seco y dio un portazo. Entré en casa, cerré con llave y me dejé caer en la silla, la adrenalina todavía corriendo por mis venas. El jardín ya era un caso perdido, muerto y envenenado, pero eso no importaba esta noche. Lo había pillado. Había ganado esta ronda, y esta vez no podrían reírse. Me serví un café nuevo, el vapor subiendo, y me permití sonreír. No había terminado. La mirada de Clarissa me lo dejaba claro, pero por ahora yo tenía la ventaja, y se sentía bien. La mañana siguiente la calle estaba tranquila, ese silencio que parece demasiado bueno para ser verdad después de todo lo pasado. Rick no estaba, se lo habían llevado esposado la noche anterior, y Clarissa, seguro, seguía mordiéndose la lengua. Salí con mi café, esperando sentirme triunfante, pero el jardín salado, la valla rota, lo aguaron un poco. Sí, lo había conseguido, pero el daño estaba hecho. Aún así, no iba a dejar que eso arruinara el momento. Tomé un sorbo y miré su casa, preguntándome cuánto tardaría Rick en salir bajo fianza. No mucho, resultó ser. Al mediodía vi su camioneta regresar, más despacio de lo normal, como queriendo pasar desapercibido. Bajó con la cabeza gacha y entró sin mirarme. Clarissa salió al porche un minuto después, paseando como una fiera enjaulada, el teléfono pegado a la oreja. No la oía, pero sus gestos me decían que estaba furiosa, seguramente gritándole a un abogado o a alguna amiga sobre lo injusto que era todo. El vecindario empezó a murmurar después de eso. La señora Henley, la viejecita de al lado, me miraba por encima de la valla mientras regaba sus plantas. «Supe que vino la policía anoche», dijo, con voz curiosa, pero sin chismorrear. «Sí», respondí simple. Lo pillé destrozando mi jardín en video. Ella asintió, con una sonrisita en los labios. Bien hecho, Marcus. Ese hombre ha sido una plaga desde que llegó. No era la única. Otros vecinos empezaron a saludarme o a levantar la mano cuando pasaba, como si hubiera hecho algo que todos habían sido demasiado educados para intentar. Se sentía bien saber que no estaba solo en esto, pero no duró. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, me despertó un chasquido afuera. Me arrastré hasta la ventana, frotándome los ojos. Dentro, las llamas subían de mi cubo de basura junto a la acera, un brillo naranja contra la oscuridad. Se me cayó el alma a los pies. Agarré el teléfono y salí corriendo en calzoncillos y camiseta, el aire frío mordiéndome la piel mientras cogía la manguera del porche. El fuego no era grande, sobre todo papel y hojas, pero el olor a plástico quemado me golpeó mientras lo apagaba. El cubo estaba medio derretido cuando terminé, un enrejado negro chorreando sobre el pavimento. Me quedé allí, la manguera goteando en la mano, respirando rápido, la hierba mojada pegándose a mis pies descalzos. No fue un accidente. Alguien lo había encendido, y no necesitaba 3 intentos para adivinar quién. Miré hacia su casa. Oscura, silenciosa, ni rastro de movimiento. Pero yo lo sabía. Rick estaría lamiéndose las heridas. Pero Clarissa era otra clase de furia, de las que no se apagan. Entré empapado y tiritando, y abrí las grabaciones. Se me revolvió el estómago al ver una figura encapuchada, rápida y cuidadosa, acercándose con un mechero. La cámara la pilló solo de lado, la cara en sombra, pero reconocí esa forma de moverse. Clarissa. Se había quedado justo fuera del ángulo limpio.
esquivando donde las cámaras podían delatarla. Lista, demasiado lista. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo la rabia crecer lento pero firme. Había ido demasiado lejos. Incendiar no era una broma ni un juego de basura. Era peligroso. No podía dejarlo pasar. Pero la grabación no bastaba. La policía la llamaría circunstancial y ella se escaparía con esa sonrisa suya. Necesitaba más, algo irrefutable. Pasé el día siguiente limpiando el desastre, llevando el cubo quemado al garaje, la mente dando vueltas. Rick no asomó, seguramente obligado a mantener la cabeza baja tras su arresto. Pero Clarissa estaba por todas partes, paseando por su porche, fulminándome con la mirada cada vez que salía. Sus ojos eran cuchillos. Los vecinos ya mantenían distancia, murmurando entre ellos, y yo sentía la tensión subiendo por la calle. Esto no había terminado, ni de cerca. Empecé a revisar las cámaras cada noche, ajustando ángulos, esperando pillarlas si lo intentaba otra vez. Volví a colocar los aspersores por si a Rick le daba por hacerse el valiente, pero ahora la que me preocupaba era ella. Estaba desquiciada, más que nunca, incluso más que durante el divorcio. Había humillado a su precioso Rick, y ella no iba a perdonarlo. Apenas dormía, saltando con cada ruido, el café enfriándose mientras yo seguía en la ventana, vigilando. Estaba listo para un juego largo. Ella acabaría equivocándose, y yo estaría allí cuando pasara. Pero entonces, de la nada, llegó la ayuda. Era la última hora de la tarde, el sol cayendo, cuando escuché unos golpecitos en mi puerta. Abrí y encontré a Brielle Knox, la chica adolescente 2 casas más abajo, con las manos en los bolsillos. Siempre estaba trasteando con su dron, callada, y nunca había hablado con ella más allá de un saludo. «Hola, señor Shaw», dijo, cambiando de pie. Vi lo de su cubo de basura, y sé quién lo hizo. Parpadeé, sorprendido. «¿Cómo dices?» Miró por encima del hombro y luego volvió a mí. «Tengo imágenes del dron. La pillé prendiéndolo». Clarissa. Me lanzó huevos al transportín del perro la semana pasada, y la he estado vigilando desde entonces. Estoy harta de ella. Se me cayó la mandíbula. «¿Tienes vídeo?» Asintió, sacando su móvil. «Clarísimo». Sonreí, más que en semanas. «Brielle, acabas de convertirte en mi vecina favorita». Ella sonrió un poco, y supe en ese momento que esto era el giro que necesitaba. Clarissa estaba acabada. Me quedé en el porche, todavía asimilando lo que Brielle me había dado. Me enseñó el vídeo en su teléfono, al principio borroso, luego ampliando hasta que se veía claro como el día. Clarissa saliendo de su casa con la sudadera con capucha, el mechero brillando en su mano mientras se agachaba junto a mi cubo. Las llamas prendiendo rápido, ella huyendo después, mirando alrededor como un gato nervioso, antes de desaparecer en la oscuridad. Brielle lo había grabado todo, su dron flotando en silencio sobre la calle. «Imaginé que querría esto», dijo con la voz cargada de su propio rencor. «Ha sido una pesada con todo el mundo, no solo con usted». Asentí, casi sin palabras. Me envió el archivo en ese momento. «Gracias, Brielle», alcancé a decir. Ella se encogió de hombros, como si no fuera nada, y se marchó con las manos en los bolsillos. Pero no era nada, era todo. Entré, cerré con llave y abrí el vídeo en mi portátil, viéndolo una y otra vez. Mis manos ya no temblaban, solo sentía una calma firme. Esto no era como la grabación borrosa de Rick. Aquí estaba su cara, sus movimientos. Innegable. Incendio provocado. Clarissa había cruzado una línea sin vuelta atrás, y yo la tenía atrapada. Grabé el vídeo en una memoria USB, cogí mi chaqueta y fui a la comisaría esa misma tarde. La misma agente del arresto de Rick estaba allí. Su placa decía «Official Grant». Me miró al entrar, levantando una ceja. «¿De vuelta tan pronto, señor Shaw?», preguntó, recostándose en su silla. «Sí», dije, mostrando la memoria. «Tengo algo nuevo. Clarissa Dalton, esta vez». Prendió fuego a mi cubo de basura,
Lo tengo todo en vídeo. Ella conectó el USB a su ordenador y vio la grabación en silencio. Yo me quedé de pie, brazos cruzados, sintiendo cómo se me quitaba un peso con cada segundo. Cuando terminó, soltó un silbido bajo. «Es ella, sin duda», dijo, apuntando algo en una libreta. «¿De dónde salió esto?» «La vecina con un dron», expliqué. «También está harta de Clarissa. Suerte la mía», Grant asintió, con una ligera sonrisa en los labios. «Suerte, en efecto. Esto es sólido. Hoy mismo la arrestaremos», dijo la agente Grant. Sentí una oleada de alivio, como si pudiera volver a respirar. «Gracias», respondí, y ella hizo un gesto con la mano. «Solo es mi trabajo. ¿Quiere presentar cargos también por esto?» «Por supuesto», contesté, sin dudar. Ella me lanzó una mirada, mitad respeto, mitad diversión, y me dijo que me fuera a casa. Ellos se encargarían. Estaba otra vez en mi porche esa misma tarde, café en mano, cuando la patrulla llegó a su casa. Yo observaba desde lejos, con aire casual, como si solo estuviera disfrutando del día. Los dos agentes, Grant y el chico joven de antes, tocaron la puerta. Clarissa abrió, todavía con ese albornoz, el pelo hecho un desastre. No escuchaba las palabras, pero sus brazos empezaron a agitarse, su voz subiendo aguda y fuerte. «¡Esto es una locura! ¡No pueden hacer esto!», gritó, tan alto que hasta yo lo oí. Grant se mantuvo tranquila, diciendo algo que no alcancé a entender, y entonces el joven dio un paso al frente, con las esposas en la mano. Clarissa se quedó congelada, la boca abierta, y luego intentó retroceder hacia adentro. No la dejaron. Grant le agarró el brazo, firme pero sin brusquedad, y la giró. Las esposas hicieron clic, y Clarissa empezó a gritar otra vez, una mezcla de insultos y súplicas que resonaron por toda la calle. Rick salió disparado entonces, la cara roja, los puños apretados. «¿Qué demonios pasa aquí?», rugió, avanzando hacia los policías. Me tensé, esperando una pelea, pero el joven se movió rápido, bloqueándole el paso. «Atrás, señor», dijo con voz dura. Rick no escuchó. Levantó el brazo, no hacia el policía, sino señalándome a mí, al otro lado de la calle. «¡Esto es por tu culpa, maldito!», bramó. Yo no me moví, solo di un sorbo a mi café, devolviéndole la mirada. El policía le agarró, le torció el brazo, y Rick se tambaleó, soltando maldiciones mientras lo mantenían quieto. Clarissa seguía chillando, la voz ya quebrada, mientras la llevaban al coche. «¡Miente! ¡Todo son mentiras!», gritó, pero sonaba débil, desesperada. Los vecinos ya estaban fuera, la señora Henley en su césped, otros asomados tras las cortinas. Podía sentir sus ojos sobre mí, sobre ellos. Grant metió a Clarissa en el asiento trasero y cerró la puerta de golpe, mientras el joven mantenía a Rick inmovilizado hasta que dejó de forcejear. «Quédese aquí», le ordenó al fin, antes de subir al coche con Grant. Se marcharon, los gritos de Clarissa apagándose en la distancia, y Rick se quedó allí, jadeando, mirándome como si pudiera quemar mi casa con la mirada. Dejé la taza y caminé hasta el borde del porche, con las manos en los bolsillos. Rick dio un paso hacia mí, los puños apretados otra vez, pero se detuvo, quizá recordando que la policía no estaba lejos. «¡Estás muerto!», gruñó, bajo y lleno de odio. «Puede ser», dije, encogiéndome de hombros. «Pero fue ella quien prendió el fuego, no yo. Tendrías que haberla mantenido a raya». Su cara se torció, y por un momento pensé que cargaría igual, pero solo escupió al suelo y volvió a su casa, dando un portazo tan fuerte que las ventanas temblaron. Me quedé allí un minuto más, la calle otra vez en silencio, sintiendo el peso de todo caer por fin. Clarissa arrestada, Rick impotente. Lo había logrado. No un chispazo, no un susto. Esta vez había golpeado donde dolía. Volví adentro, cerré con llave y me dejé caer en la silla, la adrenalina apagándose en algo más tranquilo. El jardín seguía hecho un desastre.
el cubo de basura derretido, pero ya no importaba. Había recuperado el control, pedazo a pedazo, y ellos ya no podían reírse. La pelea no había terminado. La mirada de Rick me lo dejó claro. Pero esa noche yo había ganado. Y bastaba. A la mañana siguiente la calle se sentía distinta, más silenciosa, como si el aire contuviera la respiración. Clarissa seguía encerrada por incendio provocado, y Rick seguía lamiéndose las heridas. Salí con mi café, esperando sentirme victorioso, pero fue un sabor agridulce. La tierra salada seguía allí, un parche muerto donde antes estaba mi jardín, y no podía ignorar el peso de todo. Había ganado una batalla, sí, pero la guerra había dejado cicatrices. Tomé un sorbo y miré su casa. Las cortinas cerradas, sin señales de vida. La camioneta de Rick seguía en la entrada, aún manchada de barro desde aquella noche del chispazo, y me pregunté cuánto tardaría en volver a la carga. No mucho, pensé. No era de los que dejan pasar las cosas, menos con Clarissa tras las rejas por mi culpa. El vecindario había cambiado también. La señora Henley me saludó desde su jardín, con más calidez que antes, y otros vecinos me miraban, algunos con un asentimiento rápido, otros girando la vista enseguida. La noticia había corrido rápido. El arresto de Rick, el show de Clarissa, todo el drama. No sabía si me veían como héroe o como el tipo que había traído problemas, pero ya no me miraban como si yo fuera el culpable. Y eso era algo. Pasé el día ocupado, limpiando lo último del cubo quemado, ajustando las cámaras por si acaso. Pero mi mente seguía en Clarissa, en Rick, en su silencio al otro lado de la calle. Ella saldría algún día, bajo fianza o en libertad condicional. ¿Y luego qué? No era tan ingenuo como para pensar que esto había terminado. Semanas pasaron, lentas y tensas. Clarissa volvió una tarde, un taxi dejándola frente a su casa. La vi desde la ventana, cara dura, fría, nada de albornoz esta vez, solo vaqueros, chaqueta y el pelo recogido. No miró hacia mi lado, entró directa y dio un portazo. Rick salió un minuto después, la cabeza baja, y vi al sheriff en su coche cerca, seguramente por la orden de alejamiento que yo había pedido tras el incendio. Ahora no podían acercarse a mi propiedad, y eso me daba un respiro. Pero el silencio en su casa no era paz, era tormenta, y lo sentía en los huesos. Ya no había risas en el porche, ni el rugido del camión, solo un silencio frío, amargo, colgando sobre la calle como niebla. Hasta que una noche se rompió. Estaba afuera, revisando el buzón bajo las farolas, cuando escuché pasos, pesados, firmes. Me giré, y allí estaba Rick, cruzando la calle con paso fuerte, la cara torcida con algo oscuro. Sentí el estómago apretarse, pero me quedé donde estaba, las manos en los bolsillos, intentando parecer tranquilo. Se detuvo a unos pasos, justo fuera de la línea que marcaba la orden de alejamiento, los puños tan apretados que se le veían las venas. ¿Contento ahora?, gruñó, la voz baja y áspera. Nos destruiste, maldito engreído. Lo miré, con su cabeza rapada brillando bajo la luz y esos ojos desquiciados, y sentí un destello de algo. Lástima, tal vez, pero no lo suficiente como para ablandarme. Yo no destruí nada, dije, con tono parejo. Ustedes mismos lo hicieron, pasando con la camioneta, echando sal en mi jardín, prendiendo fuego. Eso es cosa suya. Dio un paso más, probando el límite, y yo me tensé, listo para llamar a la policía si lo cruzaba. «Te crees muy listo», escupió, metiéndola en la cárcel, arruinándolo todo. Somos el hazmerreír de esta maldita calle por tu culpa. Me encogí de hombros, sin apartar la vista. Tal vez deberías haberlo pensado antes de destrozar mi vida. Yo no empecé esto. Rick abrió la boca, seguramente para gritar, pero entonces algo lo frenó. Una voz, joven y firme, cortando la noche. «Déjalo en paz». Me giré, sorprendido, y vi a Aiden, el hijo de 14 años de Clarissa de su primer matrimonio, saliendo de su entrada.
No lo había visto mucho desde que se mudaron. Siempre callado, pegado al móvil o pateando un balón en su patio. Ahora avanzaba, delgado, el cuerpo tenso, la cara roja. Rick se volvió hacia él, furioso. «Vuelve adentro, chaval», soltó, seco. Pero Aiden no se movió. «No», dijo, la voz temblorosa pero firme. «Tú le dijiste que lo hiciera. Mamá dijo que fue idea tuya, lo del fuego, todo. Estoy harto». Me quedé helado mientras la cara de Rick se quedaba sin expresión, como si le hubieran quitado el aire de un golpe. «¿De qué demonios hablas?», gruñó. Pero Aiden no retrocedió. «Me lo dijo anoche. Tú la empujaste a fastidiarlo, a vengarse de él. Te escuché». Rick dio un paso hacia él, la mano levantada como para agarrarlo, pero Aiden se apartó y me miró a mí. «Lo siento, señor Shaw», dijo con la voz quebrada. Al principio pensé que era solo una broma, lo de la camioneta, pero no sabía que iba a llegar tan lejos. No supe qué decir. Sentía un nudo en la garganta, sorprendido por este chaval soltándolo todo. «Está bien, Aiden», alcancé a decir. «Se necesita valor para hablar», asintió, rápido y nervioso, y luego volvió a la casa, dejando a Rick clavado en el sitio. Rick no se movió por un momento largo, los puños aflojándose, los hombros cayendo. Me miró, con algo roto en la mirada. Luego murmuró: «Esto no ha terminado». Pero no sonó a amenaza, sino a un hombre que ya no tenía fuerzas. Lo vi cruzar de nuevo, cerrar la puerta de un portazo, y me quedé allí, en el silencio, procesándolo todo. Las palabras de Aiden retumbaban. Rick la había empujado, y ahora su propio hijo se había vuelto contra ellos. Su reputación hecha polvo, su familia agrietándose, y yo no había tenido que mover un dedo esta vez. Volví a casa, cerré con llave y me senté con mi café, la noche cayendo a mi alrededor. No era alegría lo que sentía, no exactamente. Era más bien alivio, con un extraño dolor que no sabía nombrar. Se estaban rompiendo, y yo había ayudado a que pasara. Por ahora, eso bastaba. Me desperté al día siguiente con una mañana más ligera que cualquiera desde que Clarissa y Rick se mudaron. El sol brillaba, alargando sombras sobre la calle. En su casa reinaba el silencio, sin camioneta, sin pasos en el porche, solo quietud. Salí con mi café, el aire fresco con ese toque de otoño, y miré mi jardín. La mancha de sal seguía allí, una cicatriz fea donde antes florecía todo, pero hoy no dolía tanto. Había escuchado los rumores, sobre todo de la señora Henley, de que Clarissa y Rick estaban empacando. El cartel de «Se vende» apareció una semana después del estallido de Aiden, y para finales de verano se habían ido. Sin despedidas, sin escena final. Solo un camión de mudanzas una noche y una casa vacía a la mañana siguiente. Me quedé allí, con el café, mirando las ventanas vacías de enfrente, y sentí algo asentarse en mí. No era triunfo exactamente, sino una especie de paz que no había tenido en meses. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses, y la calle empezó a sanar. Los vecinos salían más. La señora Henley cuidaba sus flores. Brielle volaba su dron. Incluso la pareja callada del fondo empezó a plantar rosas. Mi jardín quedó vacío un tiempo, la sal impidiendo que creciera nada, pero no tenía prisa. Cada tarde me sentaba en el porche, café en mano, viendo la calle volver a la normalidad. No supe mucho más de Clarissa y Rick después de que se fueron, solo rumores de que vivían en un piso al otro lado de la ciudad, aún peleando, aún amargados. No me importaba. Estaban fuera de mi vida, y eso era todo lo que importaba. Hasta que, una mañana fresca de otoño, escuché un golpecito en mi puerta. Dejé la taza, curioso, y abrí. Allí estaba Aiden, con una pequeña maceta en las manos. Parecía distinto, más alto quizá, o solo menos encorvado, el pelo oscuro desordenado bajo una gorra. «Hola, señor Shaw», dijo, cambiando el peso de un pie a otro, la voz tranquila pero firme. Traje esto, para su jardín». Me quedé parpadeando, sorprendido,
y tomé la maceta. Una pequeña caléndula, sus flores amarillas brillando contra el verde. Gracias, dije, dejándola sobre la barandilla del porche. No tenías que hacerlo. Se encogió de hombros, pateando el escalón con la zapatilla. Quería. Ahora estamos mejor. En otro sitio. Mamá sigue enfadada, pero ya no está, no sé, loca como antes. Solo quería que supiera que no todos éramos así. Lo miré, a este chaval que se había enfrentado a Rick aquella noche, y sentí un calor que no esperaba. Hace falta valor para decir eso, Aiden, dije de verdad. Lo aprecio, asintió, rápido y torpe. Luego murmuró un adiós y se fue, las manos en los bolsillos perdiéndose calle abajo. Me quedé allí un momento, con esa pequeña planta en las manos, y algo hizo clic. Había pasado meses peleando, montando trampas, buscando pruebas. Había convertido mi jardín en un campo de batalla solo para que pararan. Pero esto no iba de venganza, iba de seguir adelante. Entré con la caléndula, cogí una pala y me puse a trabajar. La zona salada seguía muerta, pero cavé cerca del porche, donde la tierra estaba limpia. Planté el regalo de Aiden allí, apretando la tierra con las manos, sintiendo otra vez el suelo bajo mis dedos. No era mucho, solo una planta, pero era un comienzo. Las semanas siguientes fui añadiendo más. Margaritas, tulipanes, incluso un par de rosales que encontré baratos en la ferretería. Los vecinos lo notaron. La señora Henley me trajo esquejes de su jardín, y Brielle empezó a pasar con su perro, un chucho peludo llamado Rusty, para ver cómo avanzaba todo. «Se ve bien, señor Shaw», decía, con el dron zumbando sobre nuestras cabezas. Yo asentía, secándome el sudor de la frente. El jardín volvió poco a poco, pieza a pieza, y con él la calle recuperó vida. Cada tarde me sentaba allí, el café humeando en el aire fresco, viendo las flores atrapar la última luz del día. Las marcas de neumáticos desaparecieron, la valla rota se reconstruyó, más fuerte esta vez, y la zona salada empezó a suavizarse, la hierba creciendo donde antes no había nada. No era igual que antes, no podía serlo después de todo, pero volvía a ser mío, y eso bastaba. Brielle se volvió visitante habitual, su perro tirado en el césped mientras ella me contaba del colegio o de sus trucos con el dron. «Ayer grabé un mapache», decía sonriendo, y yo me reía, sintiéndome más ligero que en años. La señora Henley empezó a invitarme a tomar té a veces, y yo iba, escuchando sus historias de los nietos, el silencio convirtiéndose en algo cómodo. Una noche, con las hojas ya doradas y rojas, me senté en el porche, la taza caliente en las manos, mirando el jardín. No era perfecto, algunas plantas todavía raquíticas, otras pequeñas, pero estaba creciendo, firme y seguro. Pensé en Clarissa y Rick, en el caos que trajeron, en las noches de rabia y desvelo. Había luchado duro para que parara, y lo había logrado. No con puños ni gritos, sino con paciencia, con pruebas, con gente como Brielle y Aiden apareciendo cuando menos lo esperaba. Ya no los odiaba, no hacía falta. Se habían ido, y yo seguía aquí, mi casa tranquila, mi césped intacto. Bebí un sorbo de café, el amargor familiar y bueno, y solté un largo suspiro. La pelea había terminado, y las flores habían vuelto. A veces, entendí, no se trata de venganza, solo de recuperar lo que es tuyo y soltar el resto.